Economía y Astronomía. Un enorme gusto contar esta tarde con el licenciado Fernando Álvarez del Castillo, director general de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Les voy a presentar muy brevemente su currículum. El licenciado Fernando Álvarez del Castillo Azarán es licenciado en Administración, cursó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como les decía, actualmente es el director general de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De febrero a julio de 2009 dirigió la Biblioteca Vasconcelos. Fue director general de Radio UNAM de febrero de 2004 a enero de 2008. En 1994 obtuvo una beca del gobierno norteamericano para intercambio con bibliotecas y radiodifusoras. Actualmente es consejero de la Sociedad Dante Alighieri, consejero fundador de la revista Biblioteca de México e investigador de la misma publicación. De 1991 a 1996 fue subdirector general y secretario del Patronato de la Biblioteca de México. De 1997 a 1998 fue director de la Biblioteca de las Artes CENAC, donde abrió la primera fonoteca digital de México y posteriormente se desempeñó como secretario particular y coordinador de asesores de la presidencia de CONACYT. Hasta el enero del 2009 se desempeñó como enlace para el bicentenario de CONACYT también. En el ámbito académico impartió la cátedra Historia de la Música en la Escuela de Perfeccionamiento Musical Oliver Listi de 1989 a 1991. En el Centro Universitario de México fue profesor titular del área de Disciplinas Sociales y profesor de las asignaturas Apreciación Musical, Teatro, Historia de la Cultura y Derecho. De 1977 a 1980 fue director de la sección mexicana del Liceo Franco-Mexicano. Como articulista ha publicado diversos textos sobre música en las revistas Voices of México, Pauta, Los Universitarios, Este País y la revista europea especializada Es productor de la serie radiofónica ¿Quién es quién en la historia de la música?, que podemos escuchar en Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio, y produjo por más de 18 años la serie Pensamiento Musical en la historia en Radio UNAM. Pues le damos una muy cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y el tiempo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en la escuela para platicar de alguna manera con una visión primero de pasado, luego de presente y luego de futuro de lo que es la biblioteca pública esencialmente en México, pero primero voy a dar la visión general. Quiero agradecer al doctor José Orozco Tenorio la invitación para participar en esta charla con ustedes, a Violeta su amable presentación y su cordial bienvenida, y agradecer también a los colaboradores de la Dirección de las Bibliotecas que están aquí conmigo para hacer esta charla lo más dinámica y al mismo tiempo lo más conveniente posible. La Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes es un área que nació originalmente en la Secretaría de Educación Pública y en algún momento se trasladó primero a la Dirección General de Bibliotecas y Publicaciones, o de Publicaciones y Bibliotecas, después se separó Publicaciones por un lado, Bibliotecas por el otro, y cuando se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1988, estando dentro de la Subsecretaría de Educación de la Secretaría de Educación Pública, pasa al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esto abre un debate sobre si la biblioteca pública es un instrumento cultural o es un instrumento educativo. Independientemente del enfoque que se quiera ver, ustedes tendrían que hacer una reflexión: ¿cuál es el valor y la utilidad práctica, pragmática de la biblioteca? ¿Debe ser una institución que está dentro de la educación o debe ser una institución con un perfil más amplio y estar dentro del ámbito cultural?
Para que ustedes tengan, yo me voy a referir a esas preguntas después, pero primero quiero darles un contexto. Jóvenes que no estudian ni trabajan en el país, 7.819.180. ¿Por qué inicio con una cifra de esta naturaleza? Porque de alguna manera este es el público, como decía Vasconcelos, que puede utilizar la universidad abierta, que es la biblioteca. Para Vasconcelos, una biblioteca pública es una universidad abierta y es donde la gente que no tiene las posibilidades o las condiciones de asistir a una universidad pública o privada o el tiempo para darse para el estudio, tiene la biblioteca pública. De esta cifra, 5.919.000 son mujeres y 1.900.180 son hombres. Es decir, hay un número muy importante de mujeres que tienen que no están que no estudian y no trabajan, por consiguiente podrían tener más tiempo para visitar la biblioteca pública. De esta cantidad, la población entre 5 y 9 años es de 10.258.322 personas. La población entre 10 y 14 es de 11.047.537, lo que da un total de 21.987.474 personas que están dentro del rubro de lo que puede ser académicamente atendible. La biblioteca escolar y el equipamiento en las escuelas. Aunque nosotros estamos en el ámbito de las bibliotecas públicas, tenemos que verlo también en el ámbito de las bibliotecas escolares. La biblioteca escolar existe en el 95.20% en la educación superior. La educación básica tiene 75.50% y la biblioteca escolar media y superior es de 89.90%. De este porcentaje, las salas de cómputo escolar, en la educación superior el 93% de las universidades tienen sala de cómputo, en la educación básica el 93% y media y superior tienen el 84%. Ahora, una cosa es tener equipamiento con computadora y otra cosa es tener conectividad. Y la conectividad, como ustedes saben, tiene tres características. Primero, puede ser una conectividad satelital, que es un ancho de banda muy reducido y más caro. Puede ser una conectividad telefónica, que es un poco inestable, y puede ser una conectividad por cable, que es la más estable, pero que es la menos frecuente porque requiere de cambiar en las zonas. Entonces, una cosa es quién tiene conectividad, qué tipo de conectividad y qué tan estable es esa conectividad y qué ancho de banda tiene. La escuela de Internet, el 64% tiene conectividad. En la escuela básica, solo el 32%, es muy bajo, y media superior, el 43%. Esta información está tomada del INEGI. El analfabetismo del país sigue siendo muy alto, 6.1 de la población total del país, que son casi 7 millones de mexicanos. Y la deserción escolar en el bachillerato tecnológico es de 4.187.528 alumnos que inician el ciclo escolar 2010-2011 en educación media superior, abandonaron los estudios 625.000 estudiantes, lo que representa una tasa de deserción del 14.93%. Este panorama en general les da a ustedes una idea de cuál es un público potencial, por un lado el académico, que visita la escuela, que visita la universidad, y por el otro el público potencial que no está en la escuela, pero que tiene la alternativa de la biblioteca pública. En la siguiente lámina, en un escenario donde la tecnología avanza rápidamente, la biblioteca pública debe ser puente de enlace. La tecnología es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Debemos considerar que el perfil de la biblioteca se tiene que mantener en lo que nosotros manejamos ahora como el concepto de biblioteca híbrida. Una biblioteca que tiene libros y una biblioteca que tiene conectividad, que tiene un buen Internet. Pero el Internet por sí solo no resuelve los problemas. Necesitamos un Internet con contenidos, con una muy buena dotación de contenidos. Anteriormente se hablaba mucho que el acceso a los contenidos podía ser muy abierto y que los contenidos, por ejemplo, en Wikipedia, que ha sido una de las páginas más impugnadas,
se veía como contenidos no auditados. Wikipedia ha hecho una reflexión sobre eso y ciertamente todavía no tiene un código ético de información para decirnos que lo que uno baja de Wikipedia tiene veracidad. Pero Wikipedia ahora, a la inversa, está tomando información de personalidades importantes que tienen valor académico, curricular y que han subido información. Wikipedia extrae esa información de los artículos y edita folletos. Ustedes pueden entrar a Google o Amazon y pueden pedir folletos sobre determinados temas que están avalados por expertos y publicados por Wikipedia, de tal manera que ya hay un aval de carácter académico sobre lo que Wikipedia está haciendo. Este nuevo modelo de biblioteca pública, el híbrido, la combinación entre la biblioteca pública con libros y la biblioteca digitalizada, desde su almacenamiento y recuperación hasta la difusión y selección de la única cantidad de información que se genera diariamente, es el perfil de biblioteca sobre el cual vamos a hablar. En las directrices, que es algo que ustedes estudian aquí con frecuencia, las directrices, el 1.6 de las directrices de la IFLA UNESCO para el desarrollo de servicios bibliotecarios, se menciona que en un principio fundamental la biblioteca pública en sus servicios debe estar a disposición de todas las personas, incluyendo a todas las minorías. La IFLA UNESCO propone que los espacios donde haya internet estén abiertos, no tengan ningún tipo de restricción o censura. Eso, desde el punto de vista social, está bien. Nos parece que cualquiera de ustedes que tiene acceso gratuito a un internet pueda consultar la información que quiera. Pero eso tiene márgenes de riesgo social. A veces un padre de familia o una madre de familia que llegan a la biblioteca pública con unos pequeños dicen: el señor de junto está viendo pornografía. Entonces, y además está haciéndolo con recursos públicos, porque la biblioteca da servicio gratuito y presta el servicio público y gratuito a los usuarios. Entonces, a nosotros nos presenta una interrogante, una duda. ¿Cómo manejar la inquietud de una madre de familia que va a una biblioteca pública y que requiere de servicios digitales para que los chicos o sus hijos o sus hijas hagan la tarea, y al mismo tiempo un usuario que puede estar haciendo una investigación sobre la pornografía o simplemente quiere estarla viendo por lo que sea, cuando nosotros tenemos planteamientos institucionales que señalan que no debe haber ningún tipo de restricción para el uso de la tecnología? Ese es otro dilema que yo les planteo a ustedes ahora y al cual podremos referirnos después. La biblioteca pública brinda acceso al patrimonio cultural mundial almacenado y digitalizado. En una charla que tuve yo con ustedes aquí hace aproximadamente 4 años, hablábamos mucho de la importancia de generar contenidos. En estos 4 años se han generado muchos contenidos, se han producido contenidos de enorme utilidad que ahora están a disposición del público. Se ha avanzado mucho en ello, pero todavía no tenemos el 100%. La biblioteca pública presta materiales impresos y multimedia. La biblioteca pública, como centro educativo, promueve la formación de usuarios en distintos niveles de acceso a equipos informáticos, acceso a nuevas tecnologías, navegación en internet, acceso a redes y bases de datos, acompañado de asesoramiento o asistencia básica, programas de aprendizaje abierto, enseñanza a distancia y acceso a bibliotecas digitales. Un punto medular de la labor del bibliotecario hoy día es acompañar al usuario. Se ha cuestionado mucho, está en un momento de trance, de análisis y de cuestionamiento la función, la labor, la actividad del bibliotecario. Hoy tenemos una gran cantidad de información a la que podemos acceder gracias a que ha habido personas con enorme responsabilidad que han cuidado ese patrimonio, que lo han almacenado, que lo han catalogado, que lo han clasificado y que lo han procesado. Gracias a eso tenemos un acceso enorme. Pero ahora ese conocimiento que ya está ahí requiere de otras funciones para ser aprovechado. Y el bibliotecario se vuelve un guía del usuario
para encontrar esa información, para validar esa información, no que el bibliotecario la valide, sino para que lo lleve a páginas que validan la información que se está requiriendo y para encontrar los datos que el usuario necesita, o simplemente para encontrar libros en materia de lectura por recreación. Un aspecto muy importante que los usuarios demandan es que el bibliotecario oriente al usuario en qué puede leer cuando está buscando, por ejemplo, un tema relacionado con la invasión norteamericana a México, o cuáles son los autores modernos o contemporáneos que le pueden dar una visión ya no tan maniquea o ya no tan gubernamental como se tuvo muchos años en México, que teníamos una historia muy oficial o muy oficialista. Entonces nuestros personajes históricos estaban construidos sobre bases muy endebles, pero que estaban armados con base a la historia que había escrito algún ideólogo del siglo XIX. Hoy podemos encontrar libros donde se hace reflexión sobre los héroes mexicanos que son muy impugnados o que son muy criticados y otros que siguen siendo muy conservadores. Por otro lado, la biblioteca pública, con implicación social, brinda servicios para personas discapacitadas, grupos vulnerables, minorías étnicas, lingüísticas y culturales y grupos de inmigrantes. Es decir, la biblioteca amplía sus horizontes. Una frase que nosotros necesitamos mucho para poder pedir recursos para las bibliotecas públicas es: en la medida en la que creamos más servicios, convocamos a más usuarios. En la medida en la que ofrecemos mejores servicios, convocamos a más usuarios y los usuarios regresan. Es decir, son criterios cualitativos. Por otro lado, digitalización de acervo impreso, diseminación de sus contenidos a través de las páginas web de las bibliotecas y acceso a colecciones y préstamos en compra en línea para tabletas, teléfonos celulares y otros dispositivos. Estos son aspectos de las bibliotecas en los contextos internacionales. Por la vía web se pueden ofrecer servicios de información a la comunidad, un calendario de actividades de la biblioteca, un buzón de sugerencias, obviamente. Aquí viene otro aspecto que debe ser analizado por ustedes. La biblioteca pública no tiene capacidad para todo. ¿Qué debe tener la biblioteca pública? ¿Cuánto tiempo debe tener ese material? Hay usuarios que van a la biblioteca y piden un libro. Reiteradamente piden el libro. Y el libro no lo adquiere la biblioteca. A veces por un problema presupuestal, a veces por un problema de espacio, pero en la mayoría de los casos por un problema de criterio. ¿Qué debe haber en la biblioteca pública? La Dirección General de Bibliotecas ha generado un criterio amplísimo de lo que debe haber en la biblioteca pública, como apoyo a la educación, como instrumento para la mejora social de la zona y del individuo, como apoyo al desarrollo profesional y a la calidad de vida. Es decir, hay una serie de criterios bien definidos. Una biblioteca pequeña en una zona rural difícilmente va a tener un libro especializado de anatomía, porque ahí ni siquiera hay gente que estudie a nivel universitario. ¿Qué hace un libro especializado de anatomía en una biblioteca, en una zona municipal donde no hay ni siquiera universidades? Entonces, ahí entramos en otro conflicto. El usuario que sí estudia en una universidad, pero que llegó de vacaciones a esa zona donde está su familia, requiere ese libro para leerlo porque no lo pudo conseguir en la biblioteca universitaria de la universidad donde estudia. Entonces, le vamos a comprar los libros de anatomía. En general son libros caros. Se lo va a comprar la Dirección de Bibliotecas, lo va a tener en sus acervos. ¿Quién lo va a volver a consultar en los próximos 5 años? Sí, aquí hay un tema también de criterios de lo que se debe aplicar para comprar o no en bibliotecas públicas. Hace poco apareció una nota en prensa donde decía que la persona que mejor conoce las necesidades de sus usuarios es el bibliotecario. ¿Esto es correcto? La persona que mejor conoce las necesidades de una comunidad es el bibliotecario, porque el usuario llega y le pide al bibliotecario lo que necesita para esa biblioteca. Pero la pregunta es, aunque el usuario sepa cuáles son las necesidades
aunque el bibliotecario, sepa cuáles son las necesidades de sus usuarios, las debe atender al 100%, porque entonces se va a llenar la biblioteca de necesidades específicas, no de necesidades generales. Y el espacio en una biblioteca pública hoy se vende a precio oro, ya están muy saturadas. La Dirección General de Bibliotecas ha repartido en 30 años que existe la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 41 millones de libros. No quiere decir que hay 41 millones de libros en este momento en las bibliotecas públicas del país porque hay un descarte, porque hay libros que ya están obsoletos, hay libros que se mutilaron y hay que tirarlos, hay libros que ya están contaminados y también se tiran o se reciclan. Nosotros hemos reciclado este año 17 mil toneladas de material de reuso y lo entregamos a la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que toma estos materiales, los reprocesa y vuelve a imprimir libros de texto con estos materiales, lo cual contribuimos a la cadena ecológica para evitar que se tiren más árboles. Pero es muy importante tomar en cuenta qué debe haber en la biblioteca pública. Ese es otro aspecto sobre el cual hago una incógnita. Decía Alfonso Reyes que el buen maestro no es el que responde respuestas, sino el que siembra dudas. Y yo les he traído una serie de dudas para que ustedes se den cuenta que a veces, aún en los criterios que se toman, aún en las decisiones que se toman, no siempre tenemos todos los elementos para una buena decisión y tenemos que aplicar otros criterios. Bueno, frente a eso hay tendencias en otros países. En la Declaración de Copenhague de 1999, la biblioteca pública promueve democracia y ciudadanía. Una biblioteca pública es un espacio democrático y es un espacio del cual los ciudadanos se tienen que apoderar. Me habla o me escribe un presidente municipal en Oaxaca y me dice: la biblioteca pública que tenemos en este municipio no se consolida, no viene la gente, la voy a cerrar. Yo prefiero que no se cierren bibliotecas, obviamente, pero si la gente no hizo suya esa biblioteca, ahí hay muebles, libros, colecciones y bibliotecarios que están ociosos. Mejor traslademos esa colección y esa infraestructura a otro espacio que sí tiene vida. Se le ocurrió a un delegado de Coyoacán hace unos años que quería cerrar una biblioteca para convertirla en una bodega. Los vecinos de Coyoacán sacaron pancartas, se apostaron afuera de la biblioteca y el delegado no pudo cerrar la biblioteca. Esa biblioteca está consolidada, esa biblioteca tiene una función social con sus usuarios, de manera que la biblioteca también tiene que cobrar legitimidad de acuerdo a la utilidad que presta. Aprendizaje a lo largo de la vida. Para eso sirve una biblioteca, para mantenernos actualizados toda la vida. Miren, en la vida profesional iniciamos nuestra carrera en una universidad, pero nuestra obligación es estar actualizados. Y cuando dejamos de actualizarnos, salimos del marco de competencia. Entonces es muy importante la actualización permanente. El desarrollo económico-social, que también promueve la biblioteca pública. ¿Cómo lo promueve? A través de colecciones, por ejemplo, en las zonas donde hay pizca de algodón, que haya libros que ayuden, que fomenten y que eduquen a la gente cuál es la mejor manera de hacerlo y qué hay que hacer con el algodón, o donde hay el cultivo de moluscos. Recuerdo alguna ocasión algún presidente con Aculta que veía las listas de compra y decía: el cultivo de los moluscos, ¿pero qué hace esto? ¿Por qué se compra? Que en Campeche hay toda una formación para el cultivo de los moluscos y las bibliotecas públicas de esa zona piden estos libros. Entonces, no es una ocurrencia de su servidor ni de quienes trabajan en la Dirección General de Bibliotecas. Hay una función social que obedece a una necesidad específica de un grupo social, no de un usuario en particular. Y luego la biblioteca pública apoya y salvaguarda la memoria y la diversidad cultural. Hace un momento comentábamos qué va a pasar con la biblioteca pública. Bueno, para que ustedes tengan algunas ideas, si quieres adelantamos las láminas, algunas bibliotecas nuevas en el mundo en el 2013. Colombia abrió en 2013 10 bibliotecas, que se caracterizan por tener salas de lectura para primera infancia, mobiliario cómodo, servicios digitales,
agenda de promoción de lectura y escritura basada en la apropiación de herramientas tecnológicas que sirven para soporte para las nuevas formas de aprendizaje. Chile abrió 3, España abrió 12, Argentina abrió 1, Estados Unidos abrió 2, Reino Unido abrió 1 y México abrió 14. Si estuviéramos frente a la destrucción o desaparición de la biblioteca pública, pues aquí hay una lista de bibliotecas y alguien no les ha avisado que ya no se hacen bibliotecas, o nosotros estamos equivocados y no nos hemos dado cuenta que la biblioteca sigue vigente, sigue actual, sigue siendo un espacio útil y un espacio con enorme valor social. Solo estoy dándoles a ustedes una estadística global del 2013 de unos cuantos países. China, Corea, Japón abrieron programas de renovación, modernización de sus bibliotecas, de tal manera que la biblioteca sigue siendo un espacio actual, útil, vigente. Pero ¿qué tipo y qué modelo de biblioteca? Ahora vamos a ir para allá. La orientación de la biblioteca pública ha dejado de ser un repositorio de libros para convertirse en un espacio social en el que los usuarios pueden leer o navegar, como sucede hoy día en la cafetería, y contar con una orientación personalizada. Creo que ya conté hace algunos años aquí una anécdota, se las cuento ahora. En alguna ocasión el rector de la Universidad Iberoamericana, que platicaba esto con su servidor, hizo un recorrido por la universidad. A ver si no me dicen que estoy dando ideas. Y luego vio que la universidad, la cafetería de la universidad estaba llena. La cafetería estaba llena de los estudiantes. Pero observó además que estaban en su computadora, estaban en su iPad, estaban en su iPhone, estaban utilizando algún artefacto tecnológico. En cambio, cuando fue a la biblioteca de la universidad, que es una biblioteca bonita, bastante amplia, encontró que había muy poca gente. Entonces llamó a la directora de la carrera de comunicación, que es una gran comunicóloga, llamó al director de la carrera de ciencias políticas y les dijo: ¿qué podemos hacer? Miren ustedes este fenómeno, yo quisiera que la biblioteca estuviera llena, no la cafetería. Y la solución fue salomónica: pongamos la cafetería en la biblioteca. Y así los estudiantes van a la cafetería y van a la biblioteca y van a seguir leyendo, pero en la biblioteca. Y así lo hicieron. Abrieron una cafetería en la biblioteca y la sinergia que se dio, el resultado que se buscaba, es que la gente que lee contamine a la gente que lee. Bueno, contaminar no es una palabra negativa. La gente que lee impulse a la gente que lee en la cafetería, y efectivamente se pobló la biblioteca de más usuarios. No necesariamente es la solución más conveniente, porque también hay el resquemor por parte de los usuarios, que ya se ha perdido mucho, que la biblioteca es una especie de templo donde la gente tiene que guardar silencio. Y tenemos quejas continuas de usuarios porque junto hay una mesa donde hay 5 estudiantes haciendo un trabajo, documentándose o bajando información o un video de una computadora, y el usuario de acá quiere silencio porque no se puede concentrar. Entonces ahí tenemos otra polémica actual. Anteriormente, ustedes recordarán, las bibliotecas viejas había letreros que dicen favor de guardar silencio o silencio por todos lados. Si ustedes visitan bibliotecas modernas, no van a encontrar uno solo de esos mensajes. ¿Por qué? Porque la biblioteca se vuelve también un espacio multidisciplinario para el intercambio de ideas abiertas, para la charla, para la plática, para el comentario, para el trabajo. Entonces, eso es parte de la evolución de la biblioteca. El problema es cuando el usuario le reclama a uno que quiere silencio y en los demás usuarios. Yo no puedo llegar a una mesa y correr a 5 estudiantes que puede ser que estén haciendo algo de ruido, puede ser que estén platicando. No puedo echarlos de la biblioteca porque los dos tienen el mismo derecho y además no hay ninguna instrucción que diga que guarden silencio. No me queda más que pedirle al usuario que se vaya a otra zona más apartada de la biblioteca para que no lo moleste. La arquitectura actual de las bibliotecas deberá tomar en cuenta que casi todos los usuarios llevan hoy día una computadora portátil propia a la sala de lectura, o la propia biblioteca se las presta. La tendencia
a este respecto es inequívoca. Además de la señal de Internet, hay que preparar también espacios de trabajo con un ambiente abierto, poco monótono, como sucede, por ejemplo, en la terraza de lectura del Centro Jacob y Guillermo Grimm en Berlín, que son los famosos hermanos Grimm, los cuentistas, y es la imagen que tienen ustedes arriba. En la actualidad se produce un esfuerzo por integrar la tecnología como un elemento arquitectónico más. Ejemplo de ello es el IKMZ, Centro de Información, de Comunicación y Medios Audiovisuales de la Universidad Politécnica en Cottbus de Brandenburgo, en Alemania, que al tiempo utiliza colores y formas atrevidos para producir un contrapunto muy llamativo con la tecnología. Es decir, la biblioteca se vuelve hoy también un espacio arquitectónico muy atractivo. Los conceptos que el arquitecto debe tomar en cuenta van con la comodidad, la versatilidad, pero también tiene mucho que ver con el mobiliario. Un mobiliario cómodo, ergonómico, funcional, diferente del mobiliario que nosotros conocíamos antes, donde era más bien un espacio educativo, ¿no? A veces sillas con paletas, a veces mesas y sillas para la lectura. Hoy la gente se puede tirar en un sillón, se puede tirar en un sofá, en un puff, que le llaman a estas cosas, y sentarse a leer. Si la biblioteca tiene que ser un espacio mucho más versátil, mucho más cómodo y mucho más amigable. La tendencia es apartarse de la biblioteca funcionalista y centrada en la administración para acercarse a una biblioteca orientada a los usuarios, que recurre a una estrategia muy atractiva para plasmar un concepto atmosférico integral. Un ejemplo de ello es la biblioteca de filología diseñada por el gran arquitecto Norman Foster en Berlín, con su cubierta abovedada en forma de gota y el interior inundado por la luz del día. En Europa se han estado creando bibliotecas nuevas a partir de los años 90, como la biblioteca pública que en 2008 quedó instalada en la antigua estación del tren de Luckenwalde, con su destacado anexo de respaldo de resplandor dorado. Incluso esta biblioteca tenía la disyuntiva: ¿vamos a usar un espacio antiguo para convertirlo en biblioteca o vamos a usar un espacio nuevo para hacer una nueva biblioteca? En México tenemos dos clarísimos ejemplos de eso. El antiguo edificio de la Ciudadela, en la calle de Banderas, Doctor Lucio, Plaza de la Ciudadela, Enrico Martínez, fue un edificio que se empezó a construir en 1793 como estanco, como fábrica de tabaco de la Nueva España. Duró solo 8 años como fábrica de tabaco. Después fue cuartel, ahí estuvo preso Morelos, ahí pasó su última noche. Fue fábrica de armas, fue hospital, desde luego prisión, tuvo muchas aplicaciones. Y en 1946 se funda como biblioteca pública por José Vasconcelos, solo un patio. La otra, la Biblioteca Vasconcelos, la de Buenavista, un edificio construido ad hoc para ser biblioteca pública. Las dos funcionan, en mi opinión, bastante bien. Las dos tienen problemas constructivos, arquitectónicos, operativos, propios de los edificios que funcionan con mucha gente y de ese tamaño. Las dos tienen esos asuntos. Pero si vamos a costo-beneficio, el volumen de usuarios, el volumen de atención que da y el número de visitas que reciben los dos edificios, desde mi punto de vista, se justifican plenamente. Pero ahí tienen un ejemplo de un edificio antiguo adaptado a biblioteca pública y un edificio moderno construido como biblioteca pública. En Europa se hace el mismo planteamiento, ¿qué conviene más? Y en Italia, por ejemplo, en la biblioteca de la Sala Borghese de Bolonia, hicieron una biblioteca en un edificio que está en una plaza del siglo XIII. En cambio, en Londres se hizo la Idea Store. Así que aquí está este concepto. Miren ustedes qué curioso. Los ingleses empiezan a hacer bibliotecas con el concepto arquitectónico de lo que tiene un centro comercial. Así como si ustedes van a una plaza, van a Plaza Universidad o a un centro comercial aquí, a Mundo E, que está aquí en el norte de la ciudad, imagínense que van de una tienda a la otra, que pasan de una tienda de ropa, de una tienda de deportes, de una tienda de comestibles, y de pronto se encuentran así con puertas como esta es una biblioteca. Entonces, esto es una biblioteca integrada a un concepto comercial. En Londres han hecho un experimento
creo que con 3 bibliotecas de esta izquierda. Me voy a concentrar en la biblioteca moderna, las Idea Stores de Burroughs en Londres. Las principales estrategias aplicadas durante la fase de proyecto de la Idea Stores son construcción de edificios y espacios atractivos y accesibles, ya que la mayoría de los ciudadanos entrevistados se había manifestado contrario a restaurar edificios históricos. Arquitectura inspirada en la que se utiliza para los edificios dedicados al entretenimiento y a la actividad comercial. ¿Qué servicios tiene? Horario adaptado al ritmo y a la organización de la vida contemporánea y a la apertura de las tiendas de los alrededores. Ampliación de la oferta de servicios que son destinados a satisfacer las necesidades locales. Proporcionar asesoría específica, información y servicios de formación en colaboración con otras entidades. Es decir, que la biblioteca también sea una escuela. Diseño de un nuevo papel de servicio de información y asistencia al usuario, poniendo a disposición el llamado floor walking, empleados que se desplazan por la sala para responder a las necesidades de los usuarios de manera informal. Si ustedes entran a una tienda de cómputo ahorita, generalmente hay un empleado que está identificado con una bata y dice qué se le ofrece, qué busca, qué producto le podemos vender. Bueno, aquí es igual, llega un usuario, le preguntan cuáles son sus necesidades de información o qué requiere de la biblioteca y este individuo lo va a acompañar durante su estancia en la biblioteca para satisfacer sus necesidades, es decir, es un criterio más de venta, aunque sea gratuito, es como si el bibliotecario le fuera a vender al usuario algún servicio, algún dato, algún objeto, alguna página, en fin, ese es el modelo de trabajo. Atención especial a las secciones multimedia y de referencia que son dispuestos de manera atractiva. Organización y decoración de los espacios de la biblioteca. Acomodo creativo de los estantes. Creación del hotspot, que son pequeños anaqueles para escoger libros rápidamente. Ustedes pueden ver aquí, hacia la biblioteca, el tipo de estantería que se tiene. Tenemos una estantería que trata de ocupar todo el espacio que está vacío, son estantes altos, son estantes para acomodar libros, son estantes para tener un control de los libros. Pero se ha probado en la estadística que se ha hecho que el estante alto le da la impresión a la gente de que lo invade, lo aleja un poco. Entonces ahora se hacen estantes más bajitos. Ustedes pueden ir a las librerías modernas y en las librerías modernas los estantes ya no miden más de 1,20, de tal manera que el usuario puede tener un libro en la mano y estar viendo lo que pasa en los estantes de frente y en el resto de la biblioteca. Es decir, esto avasalla, esta estantería alta avasalla al interés del usuario en una biblioteca y en una librería. Entonces ahora procuran estantes bajitos. Claro, la biblioteca tiene que ser más grande porque caben menos libros en estantes bajitos. Mantener el servicio básico pero menos orientado al aprendizaje para el desarrollo individual y con más énfasis en el aprovechamiento para la ocupación. La gente en la Biblioteca de México y en la Biblioteca Vasconcelos que visita los dos centros bibliotecarios entre las 8:30 de la mañana, que abren los dos, y las 10 de la mañana, son esencialmente personas que buscan trabajo, que van a las computadoras a ver las ofertas de trabajo o van al periódico a ver las ofertas de trabajo. Pero ahora tenemos otro fenómeno, son espacios cómodos, funcionales, y hay gente que no tiene oficina y cita a sus socios o a sus colegas para hacer negocios en la biblioteca. No es esa la función sustantiva de la biblioteca, pero finalmente, si no molestan, están utilizando espacios de la biblioteca también para hacer transacciones comerciales. Yo no lo veo como que sea lo ideal, pero les estoy narrando un fenómeno que se da. Con lo anterior se muestra que la oferta de las bibliotecas locales y de barrio tendría que incluir otros servicios valiosos, como por ejemplo los relacionados con el aprendizaje en las actividades de formación, la información sobre los servicios de salud y ocupación. Es muy importante en los países que tienen conectividad que haya muchos servicios de información. En México tiembla mucho. Ustedes no lo recordarán porque veo una población mayoritariamente joven, pero en el famoso terremoto del 85, cuando se cayó una buena parte de los edificios del centro
de la colonia Roma y de la colonia Condesa, se cayó también la torre de telecomunicaciones y no había telefonía. Todavía políticamente se agrede mucho al expresidente Miguel de la Madrid, porque Miguel de la Madrid tomó decisiones tardías. Miguel de la Madrid tuvo una información tardía, no sabía bien a bien qué dimensión había tenido aquel temblor, aquel terremoto, porque no teníamos chat, no teníamos WhatsApp, no teníamos internet, no había fax, no había nada de estas cosas. Si el fax es algo obsoleto, no había nada de estas cosas, y la información que se tenía era de un helicóptero que sobrevuela la ciudad, que después rinde un informe y en la mañana dijo que no se necesitaba el apoyo internacional, y en la tarde reviró y dijo que sí se necesitaba porque ya tenía más información. Ese retraso causó seguramente serios problemas para que mucha gente que podía haber sido rescatada desde el primer momento no llegara la ayuda a tiempo. Pero no fue por mala fe, fue falta de información. Ustedes hoy todos los días están pegados a los dispositivos electrónicos. Si un día que salen de su casa no tienen conectividad, caos terrible. Ya estaban acostumbrados a eso y ahora no van a poder decirle a fulana que no se van a ver en tal lugar, o a Vengano que no va a llegar. En fin, se les vuelve caótica la vida. Hace 15 años no teníamos nada de eso y la vida no era tan caótica. Hace 50 años no teníamos nada de eso y a veces la calidad de vida era mejor. Hace 100 años no teníamos nada de la tecnología de hoy y la calidad de vida no era en muchos aspectos tan mala. Nos hemos acostumbrado a vivir con la tecnología, dependemos de ella, pero también le hemos entregado mucho. Y eso es parte de la reflexión que también conviene hacer. Habrá gente que quiera leer en su dispositivo electrónico, pero siempre habrá gente que quiera y que prefiera leer en un libro. El libro y la tecnología van a convivir, como convive el coche y el caballo, la motocicleta y la bicicleta. Conviven porque el espectro social es muy amplio, es una alternativa más. Se tiene que proponer, por lo tanto, un servicio público de amplio espectro para las personas de edades y culturas diferentes que forman parte de su comunidad. Ahora, esa es una visión general. Les he planteado qué está pasando en el mundo con muebles, espacios arquitectónicos, servicios más cercanos del usuario, no esperar a que el usuario llegue y me pregunte, sino yo recibir al usuario y proponerle algo, atenderlo, llevarlo de la mano la información, llevarlo de la mano en el espacio público. Pero en México tenemos una realidad que vamos a reconocer ahora. En México existe una ley general de bibliotecas que fue promulgada el 21 de enero de 1988. Esta Ley General de Bibliotecas menciona a la Secretaría de Educación Pública como el instrumento que opera la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, toda vez que cuando se promulga la ley no existe el Consejo Nacional para recoger las artes. En el artículo primero, la Ley General de Bibliotecas, se hace mención de la función educativa y cultural que se lleva a cabo mediante el establecimiento, sostenimiento y organización de bibliotecas públicas. La propia ley, desde mi punto de vista, comete un error cuando dice que una biblioteca pública, que una biblioteca es una colección de 500 libros catalogados y clasificados. Primero, ¿dónde está el bibliotecario? Segundo, una colección de 500 libros no da para mucho. Tercero, el espacio. Tenemos un terrible problema de espacio. El 73% de las bibliotecas públicas del país miden menos de 120 metros cuadrados. Si se han repartido 40 millones de libros desde el año 88, 89 a la fecha que se funda la red, imaginen ustedes cómo están esas bibliotecas. Y además ahora hay que poner equipos de cómputo. Entonces se hacen espacios muy acotados. ¿Y qué más? ¿Para qué más puede servir un espacio? Si pensamos a la biblioteca como un centro de apapacho del usuario, como un centro cultural, como un centro versátil, pues con 90 metros cuadrados, con 60 metros cuadrados, no vamos a lograr mucho. Y llega la dinámica de meto libros, saco usuarios, meto usuarios, saco computadoras, meto usuarios y computadoras, saco libros.
Y además, quieren estantes chaparritos como los que están poniendo en Europa, van a caber menos libros todavía. Quizás la biblioteca se vea más bonita, pero va a ser menos funcional. Hay una realidad muy compleja. Claro, en alguna época había que hacer bibliotecas y México tiene una gran red de bibliotecas. Tenemos registrados más de 16,000 personas que atienden bibliotecas. Iba a decir bibliotecarios, pero no son estrictamente bibliotecarios porque no son personas profesionalizadas en la labor de la bibliotecología como ustedes, pero son personas que prestan servicios bibliotecarios y se les llama comúnmente bibliotecarios. Y nosotros estamos tratando de certificarlos en las funciones básicas, con el apoyo de la escuela, en las funciones básicas de lo que debe ser una biblioteca pública. Pero además esas plazas no le pertenecen a Conaculta, las bibliotecas no le pertenecen a la Dirección General de Bibliotecas, esas bibliotecas son de los estados o de los municipios. ¿Esto qué quiere decir? Que si en una biblioteca pública llega un nuevo presidente municipal y ve la plantilla, ve la nómina, dice, bueno, quiero aquí poner a fulano, mengano, a mi sobrina, a mi ahijada y a mi compadre, les da las plazas de la biblioteca y las personas que ya estaban ahí, que ya conocen el catálogo, que ya tienen experiencia, que tienen vocación de servicio, que es otro valor intangible del bibliotecario, su vocación de servicio, van para afuera. Y entonces los acervos, las colecciones y los servicios se acabaron. Y esa persona que puede tener muy buena fe, no la descalifico, pero de aquí a que aprende el manejo del catálogo, el uso de las colecciones, los servicios bibliotecarios, la orientación básica, se va a llevar 6 meses. Y en 6 meses a lo mejor ahuyentamos a los usuarios o son los propios usuarios los que enseñan al bibliotecario a operar la biblioteca. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. A partir de la creación del Consejo Nacional para el Arte y las Artes, la Dirección General de Bibliotecas está bajo su responsabilidad. La ley establece que la SEP organizará la Biblioteca de México con el carácter de biblioteca central. El artículo 12, párrafo 3 señala esto. La propia SEP señala algunos criterios para la selección de materiales bibliográficos con especial relevancia en aquellos que apoyan al sistema educativo nacional. Esa es la vocación primigenia de la biblioteca pública. Apoyar al sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque donde los chicos no tienen una biblioteca en su comunidad, donde no hay una biblioteca escolar, una biblioteca de aula, y los chicos tienen que hacer la tarea, la biblioteca pública subsana esa deficiencia. Quizás en algún momento y en alguna época era comprensible, era justificable. Yo creo que hoy día esto ya no es suficiente. Se tiene que seguir apoyando el sistema educativo nacional, pero la biblioteca tiene que ser un espacio lúdico, un espacio de promoción de la lectura, un espacio de inclusión social, un espacio que la comunidad aproveche y haga suyo. Hay bibliotecas donde yo he asistido, por ejemplo, a reuniones de la comunidad, donde la comunidad no tiene otro espacio para discutir los temas de la propia presidencia municipal, de lo que afecta a los problemas de agua o a los problemas de los servicios de luz, de drenaje en esa comunidad, y los discuten en la biblioteca. Y es muy funcional. Voy a hacer objetivos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas: mejorar la calidad de los servicios, elevar el número de usuarios, brindar amplio acceso a medios y fuentes de información, impresas y digitales, desde luego, fortalecer la función de la biblioteca pública en la formación de lectores, de usuarios de la información y servicios culturales. Para lograr esto tiene las líneas de acción, que es la ampliación de infraestructura, desarrollo de colecciones y contenidos, capacitación del personal bibliotecario, formación de lectores en la biblioteca, participación de la sociedad y la promoción de la biblioteca. La infraestructura de la Dirección General de Bibliotecas es la Biblioteca de México, el antiguo edificio de la Ciudadela, donde está esta imagen, que es una escultura del artista holandés Jan Hendricks, la Biblioteca Vasconcelos de Buenavista, el Almacén Vallejo, donde se guardan las colecciones y se procesan, 5 camiones y 2 camionetas. Una plantilla de 1.086 trabajadores, 60 mandos y los más personal operativo. 112 trabajadores eventuales, 463 trabajadores de confianza, de los cuales, y luego 511 trabajadores sindicalizados y 173 trabajadores de la LGB que están adscritos a los estados. Es decir, la LGB también apoya a los estados de la República enviando personal. Para no detenerme demasiado en la estadística,
¿Qué compra y qué distribuye la Dirección General de Bibliotecas? Compra libros y revistas, dona libros y revistas, y ustedes han visto que en el año, por ejemplo, en el 2012, se entregaron 2.782.539 materiales. ¿Dónde se catalogan? ¿Dónde se etiquetan? ¿Dónde se procesan? En la Dirección General de Bibliotecas, el personal de apoyo hace este trabajo para una red de 7.388 bibliotecas públicas que tiene la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. La infraestructura tecnológica de la ADGB está basada en el servidor Aleph, que seguramente ustedes conocen, todo el programa Aleph, el programa Aleph, donde está el catálogo colectivo de las bibliotecas personales, las bibliotecas que hay en la Biblioteca de México, en la Biblioteca de la Ciudadela, las colecciones de la Biblioteca Vasconcelos y los recursos digitales. Se administran una plataforma con 7.400 direcciones de correo electrónico para que cada uno de los bibliotecarios, para que cada una de las bibliotecas públicas del país tenga un correo electrónico. Se maneja la página de la Dirección General de Bibliotecas, la página de la Biblioteca Vasconcelos, de la Biblioteca de México y una página de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. En materia de tecnología, gracias a la Fundación Bill y Melinda Gates, hace unos años, de $29 millones, se dotó de 19.000 computadoras a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y después, esto hace que hay 4.238 bibliotecas públicas que tienen equipos de cómputo. 3.069 bibliotecas fueron equipadas por la DGB y las demás equipadas por los propios estados y municipios. Con conectividad tenemos 2.858 bibliotecas. Es un número muy bajo, 2.858. Esa conectividad la proporcionan los estados o los municipios. La Dirección General de Bibliotecas ha estado pagando conectividad, pero no es su función sustantiva, no somos un área de telecomunicaciones. Sin embargo, aún así, el número de bibliotecas con conectividad es muy bajo. Ahora bien, una cosa es la conectividad de la biblioteca y otra es el acceso a recursos digitales desde cualquier portal. La Dirección General de Bibliotecas ha digitalizado desde 2010 al 2012 12.454.988 páginas de los fondos. Aquí hay material útil para bibliotecas públicas, pero también material para preservación y conservación. La biblioteca digital de Conacunta, el disco duro, tenía se entregaron 4.000 discos compactos o discos duros donde venía información para las bibliotecas que no tenían conectividad. Recursos digitales a perpetuidad, 9 bases con 910.283 documentos. Por suscripción anual, 10 bases que complementan los contenidos temáticos para diversos niveles educativos. Se tienen bases a perpetuidad y se tienen bases que se compran por suscripción. Todo esto está en las páginas en internet de la Dirección General de Bibliotecas. Todo esto puede ser consultado abiertamente, lo que es a perpetuidad. Lo que requiere de una clave, en la propia página se le da la clave al usuario para que pueda acceder. Y aquello que tiene derechos de autor solo se puede consultar en las bibliotecas de la red, como la Ley General o la Ley Federal de Derechos de Autor nos señala. Se adquirió también un licenciamiento para acceso simultáneo de 10.000 sitios que incluyen todos los equipos de cómputo. Por otra parte, se ofrece en la Dirección de Biblioteca capacitación. Se tiene identificado a más de 14.000 bibliotecarios, ya les dije que son 16.000 en las bibliotecas públicas. Uno de los problemas más graves y recurrentes que ya mencioné es la alta rotación del personal como consecuencia principalmente de los cambios administrativos municipales que ocurren cada 3 años. Se cuenta con un modelo de capacitación a distancia orientado a lograr que los bibliotecarios tengan el aval de la institución educativa de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivología y obtengan un reconocimiento académico que acredite y respalde su trabajo, además de fortalecer su vocación de servicio, revalorar el esfuerzo y reconocer la trascendente función social que desempeñan cotidianamente. En el marco de este programa ha sido posible certificar a 4.220 bibliotecarios mediante 187 cursos. La DGB capacita anualmente a más de 5.000 bibliotecarios en el funcionamiento básico, fomento de la lectura y servicios digitales.
A partir del año 2001 se han organizado 13 congresos nacionales de bibliotecas públicas. Como herramienta de apoyo a los bibliotecarios, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, o la DGB, publica instructivos, manuales, leyes y reglamentos. Pero aquí leyes y reglamentos no es que la DGB haga leyes y reglamentos, la DGB no es un órgano jurídico, la DGB propone modificaciones a las leyes y reglamentos para que el Ejecutivo promulgue. Fomento de la lectura, biblioteca del bibliotecario, memorias del Congreso, colección infantil, publicaciones especiales. Todo esto está digitalizado y todo esto se encuentra en la página de la DGB. En la actualidad, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas está constituida por 7.388 espacios. Al término del año 2000, la red estaba integrada por 6.109. Si ustedes ven en este cuadro, el crecimiento no es exponencial, al contrario, se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque ya más del 93% de los municipios del país ya cuentan por lo menos con una biblioteca pública. ¿Qué se pretende ahora? Que las bibliotecas sean mejores. Mejores en contenidos, mejores en servicios y mejores en conectividad. 3% de las bibliotecas cuentan con salas de usos múltiples, solo 3, fíjense nada más. 4% es mayor a 400 metros cuadrados, 73% menor a 120. 23 coordinaciones estatales dependen del sector cultura, 11 secretarías de cultura y 9 institutos de cultura. Personal estatal y municipal que opera bibliotecas que forman parte de la red, aquí es 14.040, no está actualizado, son más de 16.000. De 2001 a 2013 se abrieron 1.279 bibliotecas públicas. Finalmente, dentro del esquema que yo les he planteado a ustedes, de todas estas datos estadísticos que les he dado, una de las cuestiones que más me inquieta es revalorar la biblioteca y el bibliotecario. En el espacio profesional de ustedes como estudiantes, en el espacio profesional de sus maestros que han hecho una gran labor bibliotecaria con este país, se abren opciones. Las opciones tienen mucho que ver con el acceso, el manejo, el proceso de recursos digitales. Ya en el momento en que ustedes lleguen y procesen un libro, lo cataloguen, lo clasifiquen, lo indexen, ya sí está por morir. Eso sí, porque ya todo viene catalogado, ya todo viene clasificado, ya todo viene trabajado. Pero mientras el bibliotecario tenga acceso a la información, la sepa procesar, tenga la formación profesional de saber buscar, de saber crear, tiene que ser creativo, de saber vincular otros servicios con la biblioteconomía, vamos a tener un margen y un campo de acción mucho más amplio. Nosotros estamos proponiendo dentro de nuestro programa de trabajo lo que se llama la biblioteca piloto o conocida como biblioteca híbrida, que es un modelo de servicio que requiere renovación, es más amplio. Hoy se requieren acciones que modernicen los espacios, los servicios y las colecciones para fortalecer la reconstrucción del tejido social, la agenda digital nacional, el fomento a la lectura y el mejoramiento de la calidad de vida. Un nuevo modelo para bibliotecas, modernizar las bibliotecas públicas estatales y municipales con la participación de los gobiernos locales. ¿Qué características tiene? Especial atención a niños, jóvenes y personas con discapacidad. Es una biblioteca incluyente. Acervo lúdico, que muy pocas bibliotecas del país lo tienen. Acceso a recursos digitales y novedades editoriales. Me detengo un poco en esto de las personas con discapacidad. Seguramente ustedes habrán visto todavía el uso del braille. El braille también es una forma de comunicación que está ya desapareciendo, salud, en desuso. El braille hoy día queda para la impresión de algún material que no se puede adquirir de otra forma, pero yo creo que todos ustedes conocen los escáneres parlantes, donde se pone un libro, lo lee en voz alta, que tiene incluso un amplificador de texto. Esto ha avanzado mucho. Mobiliario confortable, ya no nada más un mobiliario de uso, sino tiene que ser un mobiliario confortable. Alfabetización informática, salas de usos múltiples, juvenil y para personas con discapacidad, que permitan y fomenten la lectura de los jóvenes. Capacitación integral para el bibliotecario, restauración de libros, manejo de las nuevas tecnologías, servicios básicos de la biblioteca, fomento a la lectura. Ese es el concepto de la formación integral del bibliotecario y uso de ecotecnias en la construcción del edificio. ¿Cuáles son los beneficios? Incremento en el número de usuarios, mejora de la infraestructura bibliotecaria existente,
actualización de las fuentes de información, acceso a tecnologías de la información, mejora de los servicios mediante la implementación de estándares de calidad, disminución de la rotación del personal mediante la certificación y reforzamiento del papel de la biblioteca como centro de convivencia social o comunitaria. Yo les voy a presentar ahora un video, si quieres, Jorge Rubén. Es una animación por computadora de lo que sería este proyecto de biblioteca híbrida, que es lo que estamos nosotros presentando para que los estados y los municipios se animen. La DGB pone una parte y las bibliotecas, los gobiernos estatales y municipales ponen otra. Con esto les doy una idea general de lo que vemos en perspectiva a nivel mundial y a nivel institucional, que es la biblioteca pública, hacia dónde vamos, qué confianzas hay que tener, cuáles son los riesgos sobre los cuales tenemos
que fijarnos para no equivocarnos, y aún así no podemos evitarlo. Estamos sometidos, como lo decía hace un momento, a los embates de la tecnología, y la tecnología hace con nosotros lo que quiere. Pero yo creo que hay muchas posibilidades de mejorar, siempre hay algo por hacer, y esto creo que en el campo de la biblioteconomía, por un lado de los servicios, por otro lado de las colecciones, y por otro lado de la propia habilidad del bibliotecario, dan una razón de ser y una justificación al proyecto que nosotros presentamos y que creemos en él. Yo quiero agradecer la invitación de la escuela, me tienen a sus órdenes. Las oficinas de la Dirección de la Biblioteca están en la Biblioteca de México, y siempre es un gusto venir a platicar con ustedes. He venido ya en 3 ocasiones y les agradezco su invitación, y mis saludos también al director, al profesor Orozco. Muchas gracias. Si quieren ustedes, si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto puedo atenderla, si sé, y si no, pues me dan tiempo para que me documente y luego les contesto. Pero estoy a sus órdenes si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Cruz Rivas, profesor de aquí de la escuela, y mi pregunta va en el siguiente sentido. Ante este escenario de los servicios de la biblioteca pública y el momento que se está viviendo en donde conviven los materiales impresos con los electrónicos, veo una lámina donde ustedes exponen el hecho de más o menos cuál es el perfil, las características del bibliotecario. ¿Se está haciendo algo desde DGB o hay alguna estrategia en la que se estén acercando precisamente con las instituciones que forman este tipo de bibliotecarios para que pueda haber una como consistencia entre lo que se requiere en el mercado laboral, al menos lo que se detecta desde la DGB, y lo que están formando las instituciones de educación superior para que esto tenga cierta congruencia? Es muy conveniente su pregunta, profesor Cruz. Lo mencionaba hace un momento. Tenemos 3 escenarios que hay que combinar como la teoría de conjuntos, ¿recuerda usted? La primera de ellas es: la Dirección General de Bibliotecas solamente tiene bajo su nómina 1000 bibliotecarios. El resto de los bibliotecarios no pertenecen, las plazas, a la Dirección General de Bibliotecas, le pertenecen a los estados o a los municipios. Incluso Campeche quiso centralizar todas las plazas de los bibliotecarios para crear una red sólida donde el movimiento del bibliotecario profesionalizado estuviera controlado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. No se pudo. ¿Dónde estuvo la resistencia? En los propios presidentes municipales, que tendrían que sacrificar una pequeña parte de las plazas que ellos manejan. Ese es el primer escenario. El segundo: las plazas municipales de los bibliotecarios son plazas muy bajas, son plazas muy mal pagadas. A veces el bibliotecario, con una vocación y con una capacidad mayor, en el momento que encuentra una posibilidad de mejorar, se va inmediatamente a la iniciativa privada, principalmente a manejar archivos. El bibliotecario que se queda ahí tiene en el panorama, en el mejor de los casos, 3 años, y a veces ni los 3 años. Hay bibliotecarios que se han estado 15, 20, 25 años, porque además, como es una labor muy especializada, los propios presidentes municipales o los secretarios de Cultura o de Educación prefieren no mover a alguien que ya conoce el tema. Pero están sujetas esas plazas al municipio, porque dependen del municipio y concretamente del presidente municipal. Nosotros no tenemos injerencia en ello. El tercer escenario: la Dirección General de Bibliotecas tiene un área de capacitación. En esa área de capacitación manejamos más de 10 materias generales de capacitación, o temas, más que materias, temas de capacitación, para promover que el bibliotecario tenga las habilidades básicas para funcionar en la biblioteca. Pero ¿qué sucede? Imagine usted que al cabo de 3 años a un bibliotecario lo capacitamos en servicios básicos, lo certificamos, le dimos un curso de fomento a la lectura, lo trajimos para acá y lo tuvimos en un curso
de habilidades digitales, de alfabetización digital. Después lo llevamos a un Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y estuvo en 7 ponencias. Y al final de esos 3 años, el presidente municipal decide que ese bibliotecario ya no le sirve porque él quiere poner a su ahijado, y todo lo que el Estado invirtió y todo el esfuerzo que hizo la NGB en esa persona que ya estaba formada, no vamos a decir que tuviera el nivel de universitario, pero ya estaba formada, automáticamente desapareció del escenario. Entonces, son problemas que nosotros hemos atendido en 2 vertientes. Una, la capacitación sistemática, reiterada. Por eso hablamos que hemos dado capacitación por año a más de 5.000 bibliotecarios. En 3 años cubriríamos los 16.000, pero no es así. ¿Por qué? Porque un bibliotecario puede recibir 3 o 4 cursos de capacitación, o un solo bibliotecario que ya se fue, se llevó esa capacitación y le tenemos que volver a dar la capacitación básica al que llegue. El otro frente en el cual estamos tratando de defender esta posición para que no haya tanta rotación y para que se profesionalice más la contratación del bibliotecario con un perfil más universitario, es generar un programa de leyes estatales de bibliotecas públicas. Cuando su servidor llegó a la Dirección General de Bibliotecas, había 3 estados que tienen leyes que abarcan a las bibliotecas públicas. Hoy hay 10. Nosotros hicimos unas directrices para que las leyes estatales de bibliotecas públicas fortalecieran la biblioteca. El municipio y la legislación local se viera obligada a darles recursos y a proteger al bibliotecario, la biblioteca y los servicios bibliotecarios. Todavía no se va aplicando porque hay que tomar en cuenta que es una ley general de bibliotecas. ¿Cuál es la diferencia entre una ley general y una ley federal? Las leyes generales permiten que los estados legislen. Las leyes federales abrogan el derecho del Estado y solo puede hacerlo la Federación. El Código Federal Penal solamente se aplica en toda la Federación y los estados no pueden hacer leyes federales en materia, leyes locales en materia penal. En cambio, en bibliotecas los estados pueden proponer sus propias leyes. Y hemos avanzado un poco, pero todavía no se logra. ¿Por qué? Porque mientras los estados no sometan las decisiones de los presidentes municipales en la biblioteca, esta rotación y estos cambios sistemáticos van a continuar. Es un problema de concepto, de estructura. Así están armadas las cosas, mal armadas desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque además tenemos, usted lo referenció hacia el lado del bibliotecario, pero yo lo voy a referenciar hacia el lado de la biblioteca también. El presidente municipal ve y dice, bueno, esta biblioteca se hizo cuando yo llegué, la apoya, la impermeabiliza, le compra libros, pero las más bibliotecas que no fueron hechas durante su gestión, no las ve con el mismo interés ni con el mismo cariño. Ha habido gobernadores en el país que han volteado a ver sus bibliotecas con un interés político y las han apoyado. Se han dado cuenta que sí son un referente social, que la gente sí las visita, que sí se demandan los servicios. Y entonces, por ejemplo, el caso de Veracruz ha creado una buena red de bibliotecas, no al 100%, pero un gobernador, Fidel Herrera, hizo buen trabajo en bibliotecas en el estado de Veracruz. Hay estados, y perdón que lo personalice, que jamás han volteado a ver sus bibliotecas, que lo mismo da tener una piedra ahí que una biblioteca, y es Guerrero. Guerrero es un desastre en cuanto a bibliotecas públicas. Cerradas, también por los problemas de seguridad que tiene. Al momento tengo reportadas ahorita 39 bibliotecas de 213 que tiene el estado, 39 bibliotecas están cerradas en Guerrero. La gente no va, los usuarios no asisten y los bibliotecarios tienen miedo de abrir la biblioteca. Comprenda usted esta situación que hace un país también tan desilvanado en una política bibliotecaria nacional. Hace poco, con apoyo de la escuela, con apoyo de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, tuvimos 2 debates, uno en la Cámara de Diputados y el otro en la Cámara de Senadores, donde su servidor volvió a presentar estas directrices para que se voltee a ver las bibliotecas y al bibliotecario, que se tomen medidas para que los estados tengan un presupuesto no negociable, permanente para la biblioteca, la mejora de los salarios del bibliotecario y la mejora de las colecciones, un programa permanente de descarte y un programa permanente de conectividad y de contenidos digitales. A grandes rasgos, eso es, pero las directrices son mucho más grandes y mucho más amplias. Es hasta ahí donde yo he podido llegar. No sé si hay
¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Sí, buenas tardes, José Luis Ruiz, también profesor de aquí de la escuela. Mi pregunta va en relación del mismo tema del personal de biblioteca. Creo que ahí es donde la problemática se acentúa más debido a que es el servidor el que debería encargarse de la calidad de los servicios. Lo demás de alguna manera se podría proveer, pero la capacitación que se está ofreciendo a los bibliotecarios, la certificación que se da. Dos, ¿quién otorga esa certificación? ¿Qué institución otorga? ¿Y qué requisitos son los que se solicitan para que alguien se diga soy bibliotecario? No, requisitos para que alguien, empiezo por la última pregunta, requisitos para que alguien se diga es bibliotecario, esencialmente tiene que ser aquel que tiene la carrera y está titulado como bibliotecario. Eso es el requisito primigenio, ese es el requisito básico, natural. Se llaman bibliotecarios porque la función que hacen es la del bibliotecario, como en un hospital, la función que hace el enfermero es la de la enfermería o de la enfermera, aunque no necesariamente son egresados de la escuela de enfermería, ¿no? O sea, es una forma coloquial que se utiliza para llamarlos, pero no necesariamente esto significa que nosotros los estemos considerando como bibliotecarios profesionales. En el otro tema, la certificación es una certificación al curso de funcionamiento básico de la biblioteca, el manejo del catálogo, el manejo de automatización de la biblioteca, todo lo que es la referencia, el manejo de las colecciones, la colocación de las colecciones, los procesos básicos de sellado, de colocación de etiquetas, de catalogación y de clasificación, el manejo básico de DUI, todo esto se va en el curso presencial o en el curso a distancia. Y quien ha emitido esta certificación ha sido la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. ¿Alguna otra duda? Ahora, es una certificación académica del curso, no es una certificación profesional, no está avalando que una persona sea un profesionista. Que no caigamos en esa confusión. No quiere decir que el que está certificado es un profesional de la biblioteconomía. Lo que se certifica es que esa persona ha tomado los cursos básicos para operar en una biblioteca pública básica, es decir, que cumplió con esos requisitos y que los conoce. Eso es lo que se certifica, nada más, ¿sí? Buenas tardes, mi nombre es Carla. Mi pregunta va referente al personal y es respecto a su opinión. ¿Qué opinión tendría usted, cómo vería usted que se vería una biblioteca con personal bibliotecario profesional? ¿Cómo serviría la biblioteca? Yo creo, Carla, y no porque esté frente a ustedes, los trabajadores de la DGB lo saben, y lo digo reiteradamente, de la mejor gente que tiene este país es el bibliotecario, por la vocación de servicio, porque la organización, porque el orden que se requiere para localizar, para encontrar la información, que información es poder y todo lo que ustedes saben y conocen hoy día, es una labor fundamental. Yo creo que más bien es el Estado el que tiene que regresar y voltear a ver cuál es la labor que se realiza, pero también nosotros que estamos en este ámbito, estamos obligados a hacer algo porque nos volteen a ver. No es nada más, oigan, aquí estoy. Una de las labores, una de las funciones que le damos al bibliotecario cuando lo capacitamos es lo que los norteamericanos llaman la vocación, que es un poco como la vocación de, que es un poco el llamado. Es decir, el bibliotecario tiene que hacer ruido para que lo volteen a ver por la calidad de su trabajo, por los servicios que presta, por la utilidad que le brinda al Estado y a los mexicanos. No con marchas, no con mítines, no con platones, no es ese ruido al que me refiero, sino la utilidad para que el Estado diga, oye, pues esto que hacen es muy bueno, es muy conveniente, es muy útil. Y entonces, a ver qué puede hacer el Estado para regresarle al bibliotecario parte de lo que empeña en esta vida profesional. Entonces, mi impresión de una biblioteca atendida por bibliotecarios pues siempre será mejor que una biblioteca atendida por improvisados. Hola, buenas tardes, yo soy Michelle y bueno, nosotros en una de las materias que llevamos ahorita estamos llevando un proyecto sobre una biblioteca pública y bueno, una de las problemáticas que encontramos dentro de la biblioteca fue que
El gobierno les está poniendo a disposición equipo de cómputo, pero por cuestiones de ideologías políticas, pues no se ha podido hacer uso de las computadoras porque como el gobierno federal les otorgó las computadoras y el gobierno que está ahorita en el Distrito Federal es otro, pues ahí como que vimos que tienen problemas porque no todas las computadoras están funcionando. Entonces ahí cómo intercede la Dirección General de Bibliotecas en esa problemática. ¿Cómo, Michelle? Mira, aquí hay dos cosas. Una, desconozco si hay realmente una cuestión de ideologías. El Distrito Federal tiene una red de bibliotecas grande. Estas bibliotecas pertenecen a las delegaciones políticas. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene 31 años. Es hasta hace 3 años que a los congresos nacionales de bibliotecas públicas asiste el Distrito Federal. El Distrito Federal nunca había volteado a ver a sus bibliotecas públicas, no le interesaba. No es partido político, no le interesaba, no se ocupaba de ellas. Ahora han creado una comisión y han creado una dirección, y hay una persona con enorme empeño y compromiso por trabajar eso. La Dirección de Bibliotecas no ha entregado estas computadoras, no es un asunto, no sé cómo llegaron, pero las bibliotecas del Distrito Federal son autónomas y pertenecen a las delegaciones. La gestión para que eso funcione se tiene que hacer en la delegación. Entonces, si tú me pasas después los datos con precisión, nosotros tenemos contacto con la coordinadora de bibliotecas del Distrito Federal. Yo le paso, Carmen se llama, no recuerdo su apellido ahora, Carmen, no recuerdo su apellido. Le paso el dato para que ella tome cartas en el asunto y vea por qué no están operando. Pero a veces es más fácil decir que por un asunto ideológico no operan, en vez de decir mi responsabilidad es que esto esté funcionando y no me he puesto a trabajar. Y entonces le echo la culpa a los demás. Entonces no siempre compren ustedes también lo que los demás les dicen. Lleguen a fondo, constaten, ¿no? Vean, la Dirección de Bibliotecas repartió computadoras en el Distrito Federal la última vez, creo que en el año 2004. Así que me imagino que ya hace 10 años, esas computadoras, que no creo que sean de las que estás hablando, ya estarían en estado de obsolescencia. Y más bien no funcionarían por viejas y no por cuestiones ideológicas. Que también son viejas las cuestiones ideológicas. Bueno, yo les agradezco mucho, estoy a sus órdenes, que tengan muy buenas tardes.